Poder Conectado, un podcast sobre comunicación política producido por el Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Bienvenidos a Poder Conectado. Seguimos en este episodio en alianza con Pesquisa Javeriana en un momento electoral. Como siempre, estamos con ustedes Carlos Arias y Liliana Gómez, y hoy tenemos un invitado que nos encanta tener, que es un profesor de filosofía, que es Juan Samuel Santos Castro. Él ha escrito un libro que se llama Forzados a Creer, una mirada filosófica a la naturaleza del engaño. Y sobre eso vamos a hablar en este episodio, sobre el engaño. Pues bienvenido, Juan Samuel, y empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo defines tú el engaño en este libro? Bien, muchas gracias Liliana, Carlos, por la invitación y a Pesquisa por organizar también este tipo de iniciativas. Todo el libro, de hecho, es una reflexión, es una discusión sobre cómo definir el engaño, cómo entenderlo y cómo esa comprensión nos puede llevar a hacer diferentes cosas, a contrarrestarlo o a creerlo más, quizás. Tradicionalmente, el engaño se entiende definido en torno a tres nociones: a la intención de quien engaña, a la verdad y a las maniobras que realiza el que engaña para llevar a cabo sus objetivos. Yo pretendo en este libro proponer una comprensión diferente y orientarlo hacia qué reglas, qué normas sociales hacen que la gente no necesariamente crea lo que le dicen, no necesariamente tome por verdad aquello que los políticos o que las empresas comparten con ellos, sino más bien que actúen como si lo estuvieran haciendo. Lo importante entonces no es tanto la verdad, en mi comprensión del engaño. Lo importante entonces no es tanto qué intención tengan los agentes individuales que pretendan engañar a las personas, sino lo importante es qué efectos produce, qué tipo de comportamientos genera entre quienes son engañados. Bueno, yo tengo varias preguntas, estuve leyendo el prólogo y varias rápidamente, hojeando algunos capítulos, me generan muchas dudas. Y esta es una duda que puede que también tenga la gente. Arranquemos con lo teso. ¿Qué diferencia hay entre engaño y mentira? La diferencia entre engaño y mentira es súper tradicional. De hecho, en la literatura especializada sobre engaño y sobre mentira, lo estándar, lo más usual, es decir que la mentira es aquel engaño que se produce mediante lenguaje. Mediante lenguaje hablado, mediante lenguaje escrito, mediante cualquier comunicación verbal. Eso es mentira. Y engaño es cualquier otro tipo de engaño que no se produce mediante el lenguaje, que se produce mediante la alteración de escenas, mediante comportamientos, mediante cualquier otro tipo de maniobra que no sea el uso de expresiones, de enunciados. Eso es lo tradicional. Bueno, Juan Samuel, ¿cómo identificar el engaño y qué hacer, por ejemplo, en plataformas digitales como Twitter, como TikTok, como todo esto que está pasando y donde está sucediendo mucho de la comunicación política hoy? La pregunta sobre qué sería me parece una pregunta que es comprensible que surja, pero que es un poco desorientadora y yo creo que en últimas no importa mucho. Que lo llamemos mentira, que lo llamemos engaño, creo que a final de cuentas es una clasificación que puede ser muy quisquillosa, pero en últimas no importa. Lo importante es que nos fijemos en qué efectos produce, por qué es peligroso que esté circulando cualquier maniobra de desinformación. Y por eso, de hecho, una de las propuestas que yo hago en el libro es que dejemos de darle tanta importancia a la mentira, dejemos de usar tanto la acusación de que usted está mintiendo como si fuera un arma superpoderosa para desactivar las acciones de la otra persona. Lo importante en últimas es usted está llevando a cabo una maniobra que puede generar ciertas acciones y que en ese sentido es similar a muchas otras maniobras que generan acciones que son indeseables. Hay una cercanía entonces entre el engaño y la coacción o la violencia, que en últimas son maniobras que nos llevan a hacer cosas que no queremos hacer, que no debemos hacer y que pueden ser perjudiciales para todos. Entonces, ¿es mentira o no es mentira? Bueno, pues sí, es mentira
y que lo importante que hay que preguntar está en otro lado. Y respecto a la otra pregunta que hacías, ¿cómo identificarlas? ¿Sí? ¿Cómo identificarlo tiene que ver con qué estructuras producen, qué estructuras de comunicación hacen posible que circulen ciertos discursos, que circulen ciertos mensajes? Entonces, lo que hay que identificar cuando estamos con la sospecha de que hay algún engaño es cuáles son los intereses detrás de esas estructuras. Que produjo que se generaran modelos de negocio de cierto tipo, que produjo que se generaran formas de organización que aseguren que el mensaje le llegue a ciertas personas y sea emitido por ciertas personas. Listo. Hay engaño, hay mentira, hay polarización y hay moralización de opiniones. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con los actores políticos que están buscando un ejercicio de centro, un ejercicio discursivo que no polarice, que no engañe, pero que hoy están ganando las mentiras? ¿Qué le decimos a esos actores políticos y qué le podríamos decir a la gente que escucha eso? Bueno, a los actores políticos podríamos decirle que sean creativos, porque todos están jugando con los materiales que tienen, todos están jugando en estructuras que ya existen, todos están tratando de aprovecharlas, ninguno está tratando de cambiarlas. Que sean creativos significa quizá la mejor señal hacia los ciudadanos de que no hay una pretensión de hacerlos actuar de acuerdo con lo que ellos buscan, es ponerlos a escuchar sus mensajes en escenarios o en medios que no son los de siempre. Si recurrimos al mismo lenguaje, si recurrimos a las mismas imágenes, si recurrimos a las mismas tipos de reputaciones alrededor de los políticos, es muy probable que terminen engañando así no quieran. Como decía antes, uno de los aportes que yo quiero hacer en este libro es señalar los problemas de que nos fijemos tanto en las intenciones de quien engaña para evaluar los engaños. Las intenciones en últimas importan muy poco porque hay actores que, jugando con las reglas que existen, terminan engañando quieran o no. Entonces, por eso mi reacción inmediata a su pregunta es: quizá lo que habría que hacer es tratar de comunicar por fuera de esas estructuras que ya existen, porque las estructuras mismas aseguran que se transmitan mensajes engañosos. Juan Samuel, yo lo pienso desde el ciclismo y el doping en el ciclismo. me voy a otro lado. En el momento de Contador, cuando él ganaba, su defensa cuando le dicen que se dopó es que si no me dopo no llego porque todos los que llegan de primero se dopan. Entonces creo que en comunicación política pasa un poco lo mismo. Es decir, los que ganan son los que usan las mismas estructuras, los que usan el engaño, los que usan la mentira. Entonces, ¿cómo convencerlos o qué hacer desde las ciudadanías, desde las inteligencias colectivas de las ciudadanías para cambiar eso? La respuesta a esa pregunta es señalando este tipo de cosas, mostrándoles, por ejemplo, que lo problemático de ese tipo de eventos no es Contador, ¿sí? El individuo Contador, sino que lo problemático es que en la estructura en la que tiene que competir Contador, prácticamente que las reglas aseguran que vaya a engañar. Prácticamente que si no engaña, pues pierde. Uy, tenaz porque lo que advierte, lo que podría llegarse a advertir en la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando es que no hay de otra. Es decir, hoy lo que está sucediendo y lo vimos en las elecciones y lo que está sucediendo en Bogotá es que, y los datos lo confirman electoralmente, es que hay dos fuerzas políticas muy fuertes, digamos, valga la redundancia, muy fuertes en Bogotá, que son la izquierda y la derecha, ¿sí? Y esa izquierda está representada en un partido y la derecha está representada en uno o dos partidos. Y los partidos de centro que intentaron no polarizar, que intentaron no engañar, que intentaron no manipular, se quedaron por fuera. Entonces, el camino es exacerbar emoción a partir del engaño y la manipulación para de alguna forma cautivar a ese elector. Pues bueno, primero yo no quiero responder la pregunta asumiendo sus presupuestos. Yo no estoy de acuerdo con sus presupuestos. Usted preguntaba al comienzo si la conclusión que se debe sacar de lo que yo digo es no hay de otra. Yo creo que en cierto sentido sí, porque lo que yo pretendo hacer no es identificar soluciones fáciles que se puedan implementar de una elección a otra. Lo que yo pretendo mostrar es que el engaño es un fenómeno profundo, difícil de erradicar, estructural y que por lo tanto requiere medidas de muy largo plazo y de un esfuerzo colectivo gigantesco.
y que no basta con decirle a la gente, trate de usted tomar estas 10 reglas que le van a servir para descubrir engaño cada vez que alguien le hable. Eso es imposible. Y eso es superficial, creo yo también. Hablemos un poquito de sesgos ahí, Juan Samuel, porque resulta que los sesgos hacen que eso que suene engañoso yo lo crea con sinceridad, con honestidad, digamos, muchas veces ni siquiera es por maldad. Entonces, ¿cómo trabajar en un mundo lleno de sesgos, donde queremos escuchar eso que nos gusta, donde nos gusta estar con gente que dice eso que está de acuerdo con nosotros, vivir como en cámaras de eco, algo que se exacerba con las plataformas de comunicación digital? Entonces, ¿cómo lograr esto de volver a creer y de hacer la política esa definición de llegar a acuerdos y organizarnos? ¿Cómo lograr llegar ahí? Bueno, esa pregunta me gusta. Hay un libro, salió hace varios años, pero este no es el libro que voy a recomendar hoy, es otro. Hay un libro que se llama Epistemología de la Resistencia. Y a primera vista uno lee el título y dice, es como la epistemología, el tipo de conocimiento que hay detrás de la gente que se resiste, de la gente que hace resistencia en ese sentido. Pero no, el libro es más interesante porque lo que plantea es resistencia en este sentido de tracción. O cuando uno habla de resistencia, la resistencia que le pone el piso para que uno no se resbale, ese tipo de resistencia. Y lo que en última sostiene el libro de forma muy resumida y superficial, simplificada, es que para tener creencias justificadas, para poder adquirir conocimiento que valga la pena y que sirva de algo, uno tiene, casi que es necesario, que haya cierta resistencia, que haya cierta oposición a lo que uno asume muy fácilmente. Entonces, a partir de esto diría que lo que se necesita es una esfera pública en la que sea posible eso, en la que sea posible que haya resistencia y que no sea tan fácil como lo que hacen las plataformas digitales de hoy, y es casi que hacer que se elimine la resistencia y que entonces que uno adopte ciertas creencias resulte demasiado fácil porque está junto a gente que siempre le está diciendo, sí, lo que crees está bien, lo que crees está bien, estimulando entonces la fluidez, lo opuesto a la resistencia, y por lo tanto eliminando la posibilidad de que haya un juicio crítico. Pues a mí me parece muy interesante, pero me deja muy preocupado y soy muy honesto con la audiencia, soy muy preocupado porque yo llevo 11 años haciendo comunicación política en la calle, en elecciones. Y me deja muy preocupado porque lo que yo encuentro en el libro es que hay un deber ser maravilloso, pero que no se conduele con la realidad, porque tú mismo lo acabas de decir, no puedes entregar 10 fórmulas mágicas, porque además no es tu apuesta más intelectual, pero lo que está sucediendo en la calle es que hay sesgos de conocimiento, hay sesgos que hacen que la gente, incluso, no es que siquiera es que caiga, es que crean en el engaño como forma política. ¿Tú crees que hay alguna forma en el mediano, en el corto plazo, más allá de la ejecución de políticas públicas, más allá de ese ejercicio de reflexión, entendiendo que lastimosamente nuestras audiencias se van a los 16 segundos? Yo tengo datos hoy en la última campaña política que la gente se me iba de los contenidos a los 5 segundos. Okay. ¿Hay alguna esperanza para que eso suceda? Sobre si hay algo que hacer, más bien, si sobre los ciudadanos pueden hacer algo, yo diría que pueden empezar a hacer algo. De nuevo, lo que pueden empezar a hacer es, por ejemplo, dejar de ligar la acusación de engaño a las intenciones de cada persona, a los propósitos de cada individuo, porque eso es distractor, ¿sí? Decir, no, es Uribe el maldito que se la pasa diciendo mentiras o engañando, o es Petro el otro maldito que se la pasa diciendo mentiras o engañando. Hay un descache gigantesco, porque todo el odio y toda la energía que se puede usar en otras cosas se está gastando justamente en diabolizar a este par de personas, que son un par de agentes nada más, son un par de individuos. Y toda esa energía estaría mejor invertida, más bien, en cambiar esas estructuras que hacen posible a este par de personas. Y ahora vamos a nuestras recomendaciones. Carlos. Bien, yo hoy vengo muy preparado porque a veces me cogen con los pantalones abajo. Yo voy a proponer a Match, Política, Amor y Pantallas. Es un cómic. Esta es una investigación que se hizo sobre polarización política y moralización de opiniones,
y básicamente es la historia hecha cómic en donde una pareja común y corriente se encuentra en su relación, que cada uno tiene posiciones ideológicas y políticas diferentes, y se muestra a través de un cómic. Es de una investigadora de la Universidad Católica, se llama Diana Garzón. Hizo toda su investigación y a alguien se le prendió el bombillo, se encontró con la ganadora de novela de cómic en 2024 e hicieron este ejercicio. Lo pueden conseguir en internet. Y además de eso, ella sí hizo un match muy superficial de 10 cosas para encontrar si en tu pareja hay una polarización a partir de ideologías políticas. Juan Samuel, tu recomendación. Ok, mi recomendado es un libro viejo, se llama The Golden Holocaust, y es un libro en el que este autor hace un estudio muy detallado, muy juicioso, a veces puntillosamente fastidioso, de la manera en que la industria de los cigarrillos, del tabaco, creó justamente una estructura de estas que estoy señalando para engañar al mundo, en últimas a la población del mundo, y que todavía se ve, ¿no? Hay gente que dice... El hombre Marlboro. No hay... ¿Cómo? El hombre Marlboro. El hombre Marlboro fue una de esas estrategias. No, que dicen, no, todavía no hay pruebas contundentes de que el cigarrillo causa cáncer. De esas no hay, de esas no existen, la ciencia no funciona así. Pero la industria del tabaco logró hacer que la gente asumiera este tipo de afirmaciones y que fumara como consecuencia de asumir este tipo de afirmaciones. Entonces yo creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo funciona el engaño. Y el engaño en ese sentido no es cuestión de, fue el hombre Marlboro el que me engañó, este individuo malvado. No, es la industria que generó toda esta estructura que hizo posible que usted actuara de la manera en que actúa, a pesar de que quizá tiene la duda de pronto el cigarrillo sí causa cáncer. Ok, y yo voy a recomendar el libro de Juan Samuel que se llama Forzados a Creer, una mirada filosófica a la naturaleza del engaño. Y lo recomiendo porque en lo que he leído es un filósofo que se entiende y creo que eso es importante. Muchas gracias y con esto terminamos Poder Conectado. Gracias por escucharnos y los invitamos a compartir este y todos nuestros episodios. Poder Conectado, un podcast sobre comunicación política producido por el Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.